Bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Ellas Líderes, para mujeres que lideran a la manera de Dios y que lideran desde donde están. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido. Gracias por unirte a esta conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí en Conversaciones Ellas Líderes, un nuevo episodio, y una vez más tengo el privilegio de compartir aquí con mis hijas, así que aquí Natalia, ¿qué tal Natalia? Noelia, Carla y Hola. Paula, mis 4 hijas aquí, y vamos juntas a hablar de un tema que también creo que puede aportar a nuestro crecimiento como mujeres líderes. Uno de nuestros lemas es que lideramos desde donde estamos, el otro es que somos completamente femeninas, completamente líderes, uno más es que lideramos desde adentro hacia afuera. Y el tema que planteo en esta conversación es si nosotras podemos liderar entre generaciones. El liderazgo intergeneracional, porque estuve pensando que es un poco difícil a veces que nos conectemos entre generaciones. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo con ustedes. Ya yo estoy entre los 56 y por ahí vamos. Ustedes están en una generación más joven y también podemos tener la oportunidad de conectarnos con gente mucho más joven. Dicho sea de paso que ahora los jóvenes son pilas, pero ya desde la adolescencia, ¿no es cierto?, están mostrando sus rasgos. Así que bueno, es posible liderar entre generaciones. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, aquí estamos también en vivo y en directo, ustedes conmigo. A ver, así que ojo con lo que van a decir. ¿Se puede conectar con una generación mayor? ¿Es posible? ¿Es bueno? ¿Vale la pena? ¿Qué es lo que Dios espera? A ver, empecemos con esta conversación. Bueno, yo creo que sí. Ya de entrada voy a decir que sí es posible, y obviamente esto ya vamos a ir charlándolo a lo largo de la conversación de hoy, pero creo que, no sé, para mí yo simplemente me pongo a pensar en lo que es y luce el hacer vida juntos entre generaciones. Tal vez las que estamos acá, nosotras, vos sos nuestra mamá, somos 2 generaciones diferentes y no solo hacemos vida juntos, sino que crecemos juntos. Vos nos viste crecer a nosotras, pero con nosotras vos también has crecido, ¿no es cierto? Claro. Entonces, sí. A mí, no sé, me hace pensar en que de cierta manera eso tal vez es parte de la idea de Dios, de las generaciones, de que podamos crecer juntos. Y si esa es la idea de Dios, entonces tengo que admitir que sí podemos y tal vez deberíamos, y es esencial, sospecho, de que podamos hacer vida, crecer juntos, trabajar juntos, liderar juntos. Yo creo que sí, no solamente que se puede, sino que es súper necesario. Porque yo creo que si lo hacemos juntos, juntas, va a haber una fluidez comunicacional y espiritual que va a ayudar a que los propósitos de Dios se cumplan. Sí. Porque ¿qué pasa si una generación está en una, otra generación en otra generación en otra? No va a fluir el deseo y el como propósito que todos de separados, Dios. ¿no? Sí, ¿no? Y Dios es todo acerca de unidad. Entonces, eso se trata en cualquier área y aspecto de nuestra vida. Así que no solamente se puede, sino que es súper necesario. Bueno, pero ¿saben ustedes que se dice a menudo de que las mujeres no se pueden unir para trabajar juntas, empezando por ahí? Yo creo que si encima de eso le agregamos el asunto de unirse entre generaciones, que pensamos totalmente diferente, ¿no? Creo que el desafío es bastante fuerte. Sí. Pero es parte del liderazgo, creo que es parte de la expectativa del Señor. Es que las mujeres a veces somos complicadas, ¿no? Entonces, algunas a veces, solo no sé algunas. quién, pero yo pero finalmente veces. Paula dice sí se puede, Noelia dice es necesario, yo estoy de acuerdo, pero creo que es difícil. Es difícil. Y sucede en la familia, sucede en las corporaciones, en las empresas, sucede en la iglesia. Por ejemplo, ponerte de acuerdo total. con alguien de otra generación. Totalmente. En el trabajo, por ejemplo, alguien junior frente a alguien senior que quiere enseñarle el recién llegadito a uno que tiene un montón de experiencia, va a decir, ¿y este que viene a quererme enseñar a mí? Y viceversa, ¿no? Pero me parece a mí que, creo, ha sido un tiempo súper estratégico el tema de la pandemia, donde ahí hemos tenido mucho. que unirnos y hacer medio sinergia o intentar más o menos, donde por ejemplo la generación nueva ha estado involucrada con la generación antigua o los baby boomers, digamos, si le ponemos un título, enseñándoles
la tecnología. Claro, al menos todo esto, ¿no? De lo digital y el celular y a ver, avisar. Bueno, perdón, yo sé que a ustedes las persigo para que me enseñen qué hacer con mi celular. Pero en pandemia es como que sí o sí, encerrados hemos tenido que hacer eso. Y nosotros también como jóvenes o como generación nueva, que dicen que es la generación cristal también hemos tenido que aprender ciertas características que han adoptado los adultos y que a través del tiempo es que se aprende. El tema de la resiliencia, el tema del control emocional, el superarse frente a las adversidades. Entonces, así es. Sí. Ha sido un tiempo interesante, estratégico, donde ha demostrado que sí, nos necesitamos unos a otros. Cuesta, pero sí nos necesitamos. Sí, no, de hecho es difícil. Yo me estaba acordando que cuando yo era adolescente y estaba en la secundaria, tenía unas profesoras adultas y había una profesora que a mí no me gustaba, como todo adolescente siempre le pone pero a todo. Y yo la miraba y cuando hablaba con mis compañeros decía, esta vieja, ¿qué me va a enseñar? ¿Y saben cuántos años tenía? Tenía 25 años. Y yo hoy tengo 56. O sea, la visión del joven acerca del adulto es un problema, porque el joven asume que el adulto está en otra época, o sea, no sabe de lo que estamos hablando. Pero ahora que soy adulta, observo a algunos jóvenes y converso con otros adultos y digo, pero estos jóvenes no saben dónde están parados, ¿qué saben de disciplina? No saben nada. No sé si ustedes piensan como yo. Sí, a mí me pasó lo mismo, que cuando era adolescente alguien hablaba, ya sea el profesor o vos o mi papá o alguien, yo no escuchaba porque no tenían la razón. ¿Qué saben ellos? Solo sabemos nosotros. Por último, ni me entienden. Sí, eso es lo que pasa, ¿no? Y yo veo este tema como de las generaciones, algo tan importante porque lo visualizo como un puente, como tu generación. Vos, mamá, nos vas a llevar en ese puente a nosotras, tus hijas, para ser mejor que vos, ¿no? Es como que conectamos. Pero en ese puente puede haber obstáculos y ese obstáculo es porque no sabemos escuchar, porque también no tenemos empatía, que somos diferentes y puede haber obstáculos de tu parte como mamá o como otra generación mayor o como nosotras. Y así ninguno llegamos a ningún lado. Entonces tenemos que tener esto de poder escucharnos, tener empatía, saber que nosotros podemos aprender de los mayores. Los mayores pueden aprender de los menores, ¿no? Sí, creo que eso es la clave, el ser enseñable. Sí. El ser enseñable y a veces, yo creo que la mayoría de las veces es que la generación tal vez más vieja, voy a decir, mayor, calma, es como que más sabia, digamos eso, la generación más madura, eso me gusta, más madura. Piensa que es la obligación de la generación joven ser enseñable, pero ellos ya no, porque ellos ya vivieron. Entonces, ¿qué tienen que aprender? Y obviamente está al otro lado, no nos hagamos los locos de los jóvenes que dicen, bueno, es que esta generación, mis padres, mis abuelos, mis maestros, no tienen idea porque cuando ellos vivieron esto era diferente. Entonces, pero si las también es cierto, ¿no? Las dos, las tres generaciones o todas las generaciones fuéramos más enseñables, todo sería más fácil. Por eso digo que tal vez sí es difícil y cuando las personas ven algo difícil dicen que no se puede. Se puede, es difícil, pero si fuéramos un poco más enseñables, fuera mucho más fácil. Sí, yo creo que parte también del concepto básico que tenemos, o sea, tenemos que ir a la raíz de nuestro pensamiento y concepto acerca de este tema de las generaciones, de la generación que no es necesariamente la nuestra, porque es un tema de valorar más que simple empatía. Es de valorar, porque no necesitamos estar de acuerdo, no necesitamos entender, no es como que la otra generación necesita entender la tecnología para yo valorar que hay una riqueza en esa generación de la cual yo puedo obtener, aprender, crecer, apoyarme, ¿no? Entonces lo mismo viceversa, no es que la generación mayor, más madura necesita entender a la generación más joven, estar de acuerdo con la manera en que son tal vez, o que piensan, o que ven, o que actúan, no sé, etcétera. Pero no es necesario llegar a un acuerdo mentalmente para entender el principio de que hay valor en ambos equipos, pongámosle. Es más, somos el mismo equipo, simplemente en diferentes etapas, pero eso, todos podemos aprender de todos y ese es el diseño de Dios. Yo me pongo a pensar en la iglesia. Yo creo que tal vez no pensamos sobre este concepto del cuerpo de Cristo y sus partes relacionado a las generaciones, porque dice de que todos somos parte del cuerpo, pero somos distintos. No es que la mano dice, yo quiero ser mano, yo quiero ser pie, perdón, o que el ojo dice, yo quiero ser nariz. No, todos jugamos nuestro rol, todos jugamos tenemos nuestra posición y traemos nuestro aporte a la mesa que es servida. Es lo mismo en las generaciones son parte de esa figura multifacética
visto de esa manera el cuerpo de Cristo con respecto a las generaciones que tienen claro, su lugar, cada quien tiene su movida rol, específica. pero todos somos acerca de lo mismo, ¿no? Entonces creo que eso también para mí parte del concepto básico que tenemos, ¿no? Y a partir de ese concepto ya podemos ejecutar nuestro liderazgo y la vida de esa manera, ¿no? Sí, yo siempre lo veo a Dios, siempre lo vi como un Dios de generaciones. Sí, de total. paso que Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí. Y también encontramos en la palabra varias veces la lista, ¿no? Fulano hijo de tal y ese hijo de cual. Y ahí esa lista larga que ustedes en no toda leen, la no Biblia, joven, no leen, pero de está, hecho, ¿no? sí. Ahí. Guilty. Pero sí, yo creo que es muy difícil, como decía Natalia, como dicen ustedes, creo que, pero el hecho de que sea difícil no implica que no sea un desafío, algo que nosotros debamos conquistar. Y justamente estamos acá también, que ustedes trabajan conmigo, con su padre, y yo creo que es difícil, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de trabajar con tu padre? No nos está escuchando, por si acaso, no nos está escuchando aquí, mi esposo Raúl. ¿Qué es lo más difícil? Hablando de este asunto de liderar entre generaciones. Creo que a veces es más fácil huirle, ¿no? Vos andas por tu lado y yo por mi lado. Vos sé líder y hacés las cosas por allá y yo por acá. Sí. Bueno, en la empresa ha costado bastante en cierto momento cuando ingresaba, digamos, el aire nuevo de la juventud y las ideas que antes se hacían, costó un poquito engranar, ¿no? Y además, si le sumamos a esa la brecha de la generación, aparte, digamos, de los choques de los temperamentos, mi papá, Claro. en mi caso particular, mi papá es hacedor, yo soy hacedora, entonces como que... El mismo temperamento. Claro, de ahí, ¿quién lidera a quién, no? Entonces, una de las cosas o de los desafíos fue yo tratar de empatizar con mi papá de cierta manera. ponerte en el lugar de él. Y cuando yo quería hacer lo que a mí me parecía que era correcto, necesario y justo, tratar de proponerle, dándole datos específicos, mostrándole, porque a veces puede suceder que la generación de atrás no le gusta, pero es porque no lo ha visto. Porque no se lo explicas Porque bien. no se lo explicas bien porque es algo nuevo para él o para ellos. Pero cuando vos venís con gráficos, con unas ideas, con propuestas, con resultados de lo que puede suceder con ese cambio específico, ahí como que empezás a generar, digamos, un cambio en cuanto a la perspectiva de la brecha generacional. Pero vos proponés cuando empezás a ponerte en los zapatos de la otra persona. Claro, porque si no te puedes cerrar y Otras decir, ideas, no me o sea, entiende, no vamos al sabe. punto, ¿no? Claro, correcto. Entonces, cuando vos ya empezás a buscarle la vuelta a esa relación, que hay una brecha generacional y salís de tu voz, creo que puede fluir un poco. Sí, mejor. yo creo que volvemos al tema que mencionó Paula, el tema de valorar. O sea, encontrarle valor a la otra persona, Sí. La empatía, ponerse en el lugar del otro. Es que tiene que haber alguna fórmula y algunas recetas, porque de lo contrario, si no, la idea de Dios se fumaría, sería una mala idea, y nunca Dios tiene malas ideas, ¿no? Es más, yo escuchaba siempre y se enseña acerca de dejar un legado de que el 10 del padre o del adulto, del que va por delante, viene a ser el 0 del siguiente. Pero qué difícil a veces es eso, porque el siguiente siempre quiere aprender por sí mismo y no quiere recibir nada de quien le ha precedido. O ya viene sabiendo. Claro, creo que es una pérdida eso, ¿no? No sé si me deja entender, sí. ¿No? De que, yo, por ejemplo, yo tengo muchas lecciones aprendidas y quisiera que entren a todas estas cabezas, pero estas cabezas son independientes, no pueden a veces aprovechar todo. Lo digo de una manera exagerada, ¿no? Pero sería una belleza, ¿no? Que todo lo que yo aprendí, ya no, ya vos lo tenés y desde ahí partís. Eso también tiene que ver con generaciones, ¿no? Sí, yo creo que algo muy importante que tenemos que aprender nuevamente todas las generaciones es de aprender a ser segundos. Todos queremos ser primeros. No solamente la generación, no solamente la generación madura, sino la generación, todo es como que bueno, ya siglo XXI, 2021, es mi momento de brillar. Ya llegué yo. La generación madura ya se está jubilando, ya es hora de que se encierren en su casa a escribir más o menos, entonces es mi momento. Pero nosotros no elegimos el momento y en realidad Dios nos llama a ser segundos toda nuestra vida si es necesario. Entonces es egoísmo de todo el tiempo querer, bueno, como yo sé que la idea que yo tengo es muy buena, ya la quiero que me escuchen, ya quiero que sea escuchada y que ya sea puesta en acción. Pero yo creo que
es el espíritu de servir, de que tengamos ese espíritu de que todo el tiempo sirvamos, que no se trata de brillar, no se trata de hacer, de ejecutar ni siquiera, sino de servir, todo el tiempo servir. Y si todas las generaciones tenemos esa mentalidad de servicio, va a ser recíproco. Todo el tiempo, eso iba a decir, no solamente del joven, por decir, sino también del adulto. O sea, podés vos no brillar un poco menos para poner en la mesa algo a favor del que viene detrás tuyo y que brille un poco, que luzca bien y mientras va aprendiendo. Creo que eso es un tremendo desafío, ¿no? Sí, es un tremendo desafío. Yo me pongo a pensar también en sí, lo importante tal vez para la generación que viene, digamos, ¿no? La generación más nueva, en tener esa postura humilde, ¿no? Y vemos en la palabra de Dios, o sea, la cobertura que Dios da cuando también nosotros estamos dispuestos o entendemos el principio de, no sé si usar la palabra someternos, pero siempre yo voy a llegar mucho más lejos cuando yo tengo la cobertura de la generación que va por encima mío. Totalmente. Porque no me puedo parar sobre sus hombros si primero no me paro debajo de ellos, ¿no? Entonces creo que un mensaje para la generación más nueva sería eso, acerca de entender la importancia de cobertura, de entender que incluso, ok, puede ser que yo soy la millennial y puedo sé otras cosas y tengo todas estas cosas a mi alcance ahora que tal vez la generación previa no tenía, pero es gracias a ellos que yo la tengo. Entonces es un tema incluso de honrar el pasado. Si sos fiel al futuro, en que no, para allá vamos y esto sabemos y esta es nuestra visión y todo, pero necesitamos aprender a honrar al pasado, ¿no? Pero al mismo tiempo también la generación más avanzada tiene que aprender también esta postura. Liberar exacto, de liberar, de saber pasar el batón. Creo que eso es muy importante también, ¿no? Entonces, es un trabajo conjunto, toma un esfuerzo, una intencionalidad y un valor de ambos, o el aprender a valorar ambos de diferentes ángulos, pero por eso es súper importante la postura de incluso nuestro corazón y nuestra actitud, ¿no? En cuanto a cómo nos relacionamos con la otra generación y cómo trabajamos juntos, porque también me pongo a pensar y tal vez conectando de nuevo con esta idea de cada uno jugando un papel y siendo una parte específica dentro del cuerpo de Cristo, de los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios nos incluyen a todos. Entonces ya no es un tema solamente de valorar, sino de entender que nos necesitamos, ¿no? Me gusta ese concepto que dice Paula de pasar el batón la posta a la siguiente generación, porque creo que la carencia de todas las generaciones es que no se sienten valoradas. Tal vez vos, mamá, no te sentiste valorada por alguna generación anterior. Tal vez nosotras también a veces no nos sentimos valoradas, escuchadas, tal vez, ¿no? Por esta generación que viene, y tal vez nuestros hijos, ¿no? Entonces, pasar el batón, la posta, sintiéndonos valorados, primero nosotros y después la siguiente generación, que nuestros hijos, que los jóvenes se sientan valorados por nosotros. Tal vez, como decía ella también, no los entendemos, pero sí los valoramos y sí los apoyamos. Sí, cómo no. Bueno, Carlita, vos que trabajas también en el ambiente con los niños, yo creo que se debe notar también ahí la importancia de aprender a liderar con la otra generación, porque entiendo que también, por ejemplo, ahí como en otras disciplinas también empezamos a colocar jóvenes, ¿no? Y los jóvenes meten la pata y no te hicieron las cosas como vos querías, pero se genera mucho valor allí, ¿no? Sí, exactamente. Es un trabajo de todas las generaciones, porque si bien yo trabajo con personas más jóvenes, pero también puedo rescatar muchísimas cualidades de ellos que me enseñan a mí. Y también si no trabajamos en conjunto con los más jóvenes, con mi generación y tal vez la generación de los padres, de los niños y los preadolescentes, tal vez no logremos mucho. Porque a veces nosotros, ahí hablando del ministerio, tenemos mucha predisposición de enseñar a los niños, a los preadolescentes, pero tal vez los papás no nos ayudan ahí. En traer a los niños, en animarlos, en ver el valor de aprender del Señor. Entonces es un trabajo conjunto, ¿no? Sí, más jóvenes, ayudantes, asistentes, maestros, padres y los niños y los preadolescentes. Creo que va por ahí también la cosa, ¿no? Volvemos otra vez al asunto de otorgarle valor
o sea, percibir el valor de la otra persona, pero creo que también tiene que ver con añadirle valor. O sea, yo puedo añadirle valor a una persona cuando le permito que me acompañe y aprenda de mí y le doy también oportunidades de liderazgo, ¿no? Creo que este tema de las generaciones es muy importante. Quizás hay alguna que nos está mirando que tiene estas inquietudes, ¿no? Sí, yo creo que ese tema de añadirle valor deberíamos hacerlo ahora, porque mientras hablaban yo decía, bueno, el rol, por ejemplo, en cuanto a la familia y la mamá, cuando mi mamá me decía ciertas cosas, yo adolescente decía, ay, está pasada. Otra vez, no, anticuada, de onda, anticuada, ¿qué le pasa? Y yo ahora que soy mamá, Decís lo mismo. Casi igualita, todas las fotocopia. No sé si igualita. Es la anticuada. Fotocopia. Sí, pero me doy cuenta, lo que ella me decía tenía mucho valor, solamente que en ese momento... Bueno, creo que eso es normal, ¿no? Sí, pero el problema es que nosotros esperamos añadir el valor o valorar lo de la otra generación, inclusive hasta en las empresas, cuando ya estamos en el lugar, en el rol que antes nosotros como que observábamos o criticábamos o nos molestábamos. No antes de... Cuando podríamos valorar ahora. Claro, podríamos valorar ahora. Nosotros de nuestro lugar, Sí, de nuestra muy bien. idea, y empezamos a valorar hoy y no esperamos a cuando nos toque. Exacto. Porque ya pasó mucha agua por ese puente, pasaron muchas cosas también, inclusive pueden pasar hasta muchas heridas por no sabernos valorar unos a otros y la cosa se complica un poco más. No, aparte Claro, nos perdemos de mucho. Nos perdemos de mucho. Y tardamos en honrar. Exacto, tardamos en honrar y ese valor no puede ser agregado si yo no valoro primero. O sea, es como un intercambio de valor. O sea, yo creo que es tipo en el momento en que yo te valoro, mamá, vos como otra generación, es que valor puede ser agregado a mi vida de tu parte. Porque si yo no te valoro primero, es como que hay una barrera que no me permite recibir toda esa riqueza que yo puedo obtener de vos. Sí, como que bloqueado. Sí, entonces la manera en que cuando yo empiezo a honrarte, a valorar, a decir, ok, yo puedo aprender, yo necesito de tu sabiduría. ¿No? Es que yo de ahí puedo recibir ese valor y se agrega en mi vida. Entonces es un flujo de valor, un intercambio más o menos de valor. Entonces, y entiendo y súper de acuerdo, me encanta el punto de Nata porque sí, tal vez yo, digamos que ahora no valoro, pero y simplemente de acá a 20 años me doy cuenta, oh, wow, lo que mi mamá decía, sí, ya, bueno, ya ahí lo valoro, pero me perdí ahora. Sí, literal, tipo que recién lo valoras cuando lo perdiste, digamos, más o menos. Cuando ahora puede cambiar todo para mí si yo empiezo a valorar y honrar. Y cómo este tema vuelve otra vez a traer a la mesa el asunto del egocentrismo. Sí. ¿Cuántas cosas nosotros perdemos por la vida egocéntrica, por darle mucho protagonismo, que siempre está ahí molestándonos? Pero el asunto es que le damos mucho protagonismo. Yo leí un libro una vez que se llama La bendición de la cuarta generación y espectacular, la verdad que a mí me cambió la vida porque es como que vi lo que el autor proponía. El autor hablaba acerca de que cada generación tiene que ser más poderosa que la precedente. Sí. Y si nosotros podemos sostener generación tras generación la idea y los planes de Dios, la cuarta generación, decía él, sería wow. Espectacular. Wow. Me encanta esa idea y tiene que ver con esto, ¿no? Que ustedes están mencionando de honrar a la generación precedente, no tratar de evaluarla de acuerdo a nuestra visión de ahora, sino valorarla también en cuanto a lo que le tocó vivir. Sí. Y nosotros también liberar a la siguiente generación, y esto puede funcionar tanto en la familia como en equipos de trabajo, liberar a la siguiente generación para que sea todo lo que Dios quiera que sean, aunque no sean exactamente como yo. Pero qué difícil también es esta parte, ¿no? La relación que tengamos con la generación adelante nuestra y el respeto y la honra que tengamos es el legado que vamos a dejar para la generación que viene después de nosotros. Entonces, la clase de relación, el respeto que tengamos con los otros, tal vez si yo no respeto a esta generación que está delante mío, la generación que viene detrás de mí tampoco lo va a hacer. Sí, como dicen, ¿no? Que sucede. Sí, se trata del legado que dejamos. Entonces, no simplemente de yo con los que van arriba conmigo, sino que ¿qué estoy dejando hacia atrás? ¿Qué estoy dejando? Si no, hay algo que no me ha gustado en mi relación, ya sea con la generación adelante, ya sea en el trabajo, ya sea en el ministerio, ya sea en la casa, en cualquier área de nuestra vida, no me ha gustado y no lo cambio, va a pasar lo mismo.
y va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo. Entonces es muy importante que estemos conscientes del legado que estamos dejando en este tema, hablando de generaciones. Sí, espectacular este tema. Creo que podríamos seguir conversando mucho más, pero vamos a acordar hasta aquí porque creo que lo importante ya se ha lanzado, ya se ha dicho, sí se puede trabajar entre generaciones, sí es una idea de Dios también, una muy buena idea y nosotros tenemos que hacerla fluir. Sí es difícil para todos en general, pero también mucho más difícil para las mujeres. Bueno, nosotras como que estamos buscando nuestro protagonismo siempre por ahí, así que reconozcámoslo, hagamos algo al respecto, pero también necesitamos romper con aquello de creer que siempre tenemos que ser los mejores nosotros. Valoremos al que está detrás y liberemos con mucha bendición al que está adelante. Gracias Natalia, Noelia, Carlita y Paula, y gracias a todos ustedes que están conectados con esta conversación Ellas Líderes. Bendiciones.